Lo dijo en la primera hora. 7 de la mañana con 10 minutos. Hay expectativa el día de hoy, querida audiencia, por el retorno de las sesiones plenarias de la Asamblea Nacional. Digo el retorno porque la semana anterior, que fue una semana laboralmente corta luego del feriado, no hubo convocatorias para miércoles, jueves o viernes, después del carnaval. Y la semana antes del carnaval, el jueves antes del carnaval, ocurrieron los hechos que son de dominio público, esa sesión que fue suspendida cuando apelaron la presidencia a la titular de la legislatura, Guadalupe Llori, lo que apagaron las luces en el pleno, las denuncias de algunos legisladores, la cancelación de la sesión del jueves en la noche, la convocatoria a las 10 de la noche del sábado de feriado que no se instaló porque no hubo quórum. La semana anterior, como digo, no hubo sesión. Finalmente, hoy miércoles habrá sesión del Pleno de la Asamblea Nacional. Y tal vez, aparte obviamente de la expectativa que hay sobre lo que finalmente se incluya como cambios en el orden del día, si es que alguien vuelve a presentar algún tipo de cambio en el orden del día que signifique el debate sobre la posibilidad de conformar una comisión que analice la conducta, el comportamiento, la gestión de la presidenta Llori y de los miembros del CAL. Más allá de eso, probablemente el otro tema más importante de la jornada tiene que ver con el análisis de las amnistías, con base en un informe que fue aprobado por unanimidad de los integrantes de la Comisión de Garantías Constitucionales, 9 votos a favor de 9 integrantes de esa comisión a favor de ese informe, aprobado el 14 de febrero. Qué coincidencia, el Día del Amor y la Amistad aprobaron ese informe, que recomienda, Belkis, amigos y amigas, las amnistías. 269 amnistías es lo que se incluye allí. Generemos un debate, una charla, una tertulia sobre la naturaleza de lo que va a debatir hoy la Asamblea Nacional. Nos atiende telemáticamente Jaime Vargas, expresidente de la CONAIE, cuya situación también está incluida dentro del informe, es decir, la posibilidad de que se incluya la amnistía de Jaime Vargas, quien está siendo procesado por la Administración de Justicia. Y el jurista Ismael Quintana, que también nos atiende telemáticamente, para que nos brinde su criterio jurídico constitucional sobre este tema. A Jaime Vargas y Ismael Quintana les agradezco, junto a Belkis Sánchez, quien les habla Fabricio Vela, vamos a generar esta tertulia. Y quiero empezar con Jaime Vargas, expresidente de la CONAIE, a quien le agradezco, le doy el buenos días. Señor Vargas, ¿cómo ve usted el escenario del día de hoy vinculado al conocimiento de las amnistías? ¿Por qué, desde su punto de vista, la Asamblea debe aprobar las amnistías? Bienvenido, Jaime Vargas. Buenos días, mi estimado Fabricio, y también Belkis, y también al abogado Ismael, por compartir este espacio, y muchas gracias por la invitación. Yo creo que ayer también fue un día especial para las mujeres del mundo, ¿verdad? Porque ayer fue la conmemoración de las luchas históricas de las mujeres en defensa de la vida, en defensa de los derechos. En ese sentido, pues nosotros, como dirigentes, especialmente, yo creo que el pedido, o diríamos los procesos de amnistías que se habían presentado desde la CONAIE, bueno, hemos revisado, yo creo que es la obligación o también la responsabilidad de la Asamblea Nacional revisar estos procesos de amnistías, de los procesos que se han planteado, ¿no? Entonces, desde nosotros, desde el punto de vista, se ve de que hay la posibilidad de que se den amnistías a los dirigentes, a los luchadores, a los defensores de la naturaleza, los defensores de la vida, los defensores de los derechos humanos, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, esperamos de que la Asamblea Nacional revise. Yo especialmente había dicho al presidente de la CONAIE, yo creo que son procesos que tienen que analizar con profundidad, jurídicamente y técnicamente, ¿sí? Y si tienen que dar amnistía, yo creo que eso no es ninguna, diríamos, ningún favor, no a ningún dirigente, sino más bien tienen que revisar procesos por procesos. Y siempre habíamos dicho nosotros, y yo especialmente,
como líder y también como expresidente, aquel entonces, ¿verdad? Presidente del movimiento indígena del Ecuador, quien estuvo, ¿verdad?, al frente de todo el proceso de lucha social de todos los ecuatorianos, sí, en el año 2019, no solamente 2019. Jaime Vargas viene con un proceso, diríamos, de investigación, ¿verdad?, desde el 2012. En 2012, con casos de terrorismo, de sabotaje, ¿verdad?, de incitación a la discordia, por paralización de bienes o servicios públicos, ¿verdad? Y siempre hemos dicho, y sigo diciendo, de que yo creo que nosotros tenemos que responder, ¿verdad? Tenemos que responder a la justicia y estamos dispuestos, habíamos dicho, de seguir, ¿verdad? En los procesos de investigación estamos haciendo eso. Y pues el compañero presidente del Movimiento Indígena del Ecuador, con todas sus estructuras, pues habían pedido este proceso de amnistía, y yo creo que la comisión de este caso pues ha resuelto favorablemente un informe, y esperamos de que los asambleístas o la Asamblea Nacional analice jurídicamente, técnicamente, ¿verdad?, todos los pedidos sobre amnistía a nivel nacional. Gracias, señor Vargas. Doctor Quintana, buenos días, bienvenido a este panel. Partir este análisis de qué es lo que establece la Constitución y la misma ley de la función legislativa alrededor del análisis y tratamiento de las amnistías, su diferencia también con los indultos en este caso, y una primera mirada respecto del informe que será conocido hoy por el Pleno de la Asamblea. Bienvenido. Buenos días, Belkis, Fabricio, un abrazo para ustedes, un saludo a don Jaime Vargas y también para quienes nos escuchan a través de Radio Sonorama. Efectivamente, la Constitución sí le entrega a la legislatura unas facultades que tienen una incidencia en el ámbito judicial. Propiamente el 120, número 13 de la Constitución habilita a la legislatura a conceder, por un lado, indultos por motivos o razones humanitarias, recogiendo lo que ya teníamos antiguamente con la Constitución del 98, pero también se le faculta conceder amnistías, pero a diferencia del indulto, a la amnistía se la puede conceder en el ámbito parlamentario, solo parlamentario, porque el presidente no tiene facultad de amnistiar, por delitos políticos, dice la Constitución. Digamos, ese es el ámbito general. Ahora, sí es importante tener clara la diferencia entre el indulto y la amnistía para también clarificar cuáles van a ser los efectos de una posible aprobación del informe que está recomendando por la Comisión de Garantías Constitucionales de la Asamblea conceder estas amnistías. En el caso del indulto, en el indulto se analizan casos concretos donde por situaciones humanitarias, con la excepción de ciertos delitos que ya le voy a comentar, la Asamblea pudiese conceder este beneficio llamado indulto, que lo único que va a hacer es extinguir o salvaguardar a la persona del cumplimiento de la pena, mientras que en el caso de la amnistía, como su nombre lo indica, eso implica el olvido, el perdón y olvido de los hechos que vincularon o que relacionaron a determinadas personas que pudiesen, en el contexto de esos hechos, haber cometido determinadas conductas que el ordenamiento jurídico tipifica como delitos. Por lo tanto, esa es la gran diferencia. Como usted ve, el indulto es con efecto individual, ese es individual, caso a caso, particular, mientras que la amnistía, la fórmula que se suele escoger en Ecuador, es hacerlo de modo general, es decir, se olvidan los hechos y eso implica unas consecuencias para el ejercicio de las acciones penales. Si hay procesos penales que se han iniciado a propósito de esos hechos que son amnistiados, se suspenden esos procesos penales, no se pueden continuar. Si se dictaron condenas y esas condenas se están cumpliendo, se exime a la persona o se le perdona del cumplimiento de la pena, porque esos hechos, insisto, se van a tener como olvidados. Doctor, y si es que no se han iniciado acciones penales, pues sin duda la Fiscalía General del Estado, que es el titular de la acción penal pública de conformidad con el 125 de la Constitución, no podría ulteriormente iniciar acciones penales por esos hechos. Entonces, fíjese usted que lo que va a resolver hoy la Asamblea Nacional probablemente no es cosa menor, si es que nosotros regresamos a ver a octubre de 2019 y analizamos el escenario dentro del cual se está pretendiendo meter, insisto, en un saco general
cuestiones que probablemente ni siquiera pudiesen constitucionalmente ser amnistiadas. Por ejemplo, delitos de secuestro, como el que vimos en la Casa de la Cultura, a periodistas, a militares, a policías, esos delitos constitucionalmente no son amnistiables. Destrucción de edificios, toma de violenta de instituciones públicas, como el caso de la Contraloría, de la Asamblea Nacional. Ese tipo de cuestiones no son susceptibles de amnistía. La Constitución impide que la legislatura conceda amnistías por delitos contra la administración pública, por crímenes de lesa humanidad, como tortura, desaparición forzada de personas, secuestro, homicidio por razones políticas o de conciencia, entre otros delitos que no podrían ser tenidos en cuenta como delitos políticos y que se constituyen naturalmente en un límite a la potestad de amnistiar por parte de la legislatura, además del elevado quórum que se requiere. Doctor, corrígame si estoy equivocado. En la memoria, ya yo me precio de tener buena memoria para los temas políticos, sobre todo y de cobertura periodística, pero en la memoria no tengo en mi cabeza que la Asamblea Nacional desde 2009, que fue la primera asamblea con la nueva Constitución, haya aprobado alguna amnistía. Lo que tengo en mi cabeza es aquella amnistía en el contexto que usted acaba de señalar, que fue aprobada por la Constituyente de Montecristi, donde, por ejemplo, incluyeron a Jorge Gallardo Zavala, me parece que al propio Gustavo Noboa Bejarano, incluyeron a Vilma Salgado, por mencionar algunos personajes. No sé si estoy equivocado en eso, doctor. A ver, hubo una amnistía, si usted recuerda, por allá, por 2009, la famosa amnistía a los luchadores del tema ambiental y de la protección de los derechos de la naturaleza, encabezada por este caballero que había sido condenado por un delito de violación. Pero esa fue en la Constituyente de Montecristi, le cuento. Yo cubrí eso, yo estaba en TC Televisión y cubrí justamente esa sesión donde parece que nadie se dio cuenta que el señor Villalta había sido incluido, no, nadie se dio cuenta, entre comillas, que había sido incluido dentro de las amnistías, pero eso lo hizo la Constituyente, doctor. Esa luego fue una amnistía que finalmente se blindó con una sentencia absolutamente cuestionable de la Corte Constitucional cervecera, la de Patricio Pazmiño y Rafael Correa, y a través de la cual se olió y sacramentó una amnistía a un violador, lamentable. Después de eso yo francamente no tengo tampoco un recuento de algún intento legislativo de conceder amnistías, así que incluso como un ejercicio de academia constitucional es interesante o va a ser interesante ver qué mismo va a terminar resolviendo hoy el Pleno de la Asamblea, porque sí le insisto una cuestión, Jaime Vargas plantea un tema interesante a discutir. ¿Es posible conceder amnistías analizando casos concretos, es decir, caso a caso? Voy a poner nuestros nombres, el caso de Belkis, el caso de Fabricio, el caso de Jaime Vargas y el caso de Ismael Quintana. La respuesta es no. Digamos, si usted incluso revisa el derecho comparado, cuando se les entrega constitucionalmente a las legislaturas la potestad de amnistiar, es en relación a los hechos, y todas las personas que están vinculadas a esos hechos se van a ver beneficiadas de esta gracia, de esta amnistía concedida por un parlamento, de tal manera que entrar en esa discusión no va a ser posible constitucionalmente hablando, al menos. Doctor, entonces para precisar, que aprobar todo el informe o rechazarlo de plano, ¿no? Para efectos de, no, voy a utilizar una palabra coloquial, no colar en ese beneficio legislativo a personas que cometieron delitos que no son delitos políticos, que son delitos comunes, como insisto, como los del secuestro, la tortura, delitos contra la administración pública, quema de edificios públicos, la toma abrupta del Parlamento mismo fue un delito, y esas cosas pues no son susceptibles de amnistía. Entonces esos casos tendrían que quedar excluidos, porque caso contrario te estás pasando por encima los artículos 80 y 120, número 13 de la Constitución. Doctor, nada más para precisar, entonces, para esto que usted acaba de citar, eso no podría ser posible, dado que la amnistía, digamos, se debería tramitar en todo su conjunto respecto de todos los casos que constan en este informe en particular, mientras que el indulto sí es individualizado, dijo. Claro, para el indulto usted tiene otras condiciones, precisamente porque en el caso del indulto parlamentario la razón es un motivo humanitario, es decir, ahí usted tiene una persona que, está cumpliendo una condena, pero tiene una enfermedad terminal. Entonces, claro, la Asamblea, en este caso, le concede esa gracia y le exime del cumplimiento de la pena, entendiendo que hay una situación humanitaria. Correcto. O que, por ejemplo, la motivación del cometimiento del delito fue una motivación
social, humanitaria, benigna. Entonces, en esos casos, yo analizo el contexto del caso concreto y le concedo a Fabricio Vela ese indulto parlamentario. Pero eso no ocurre con las amnistías, porque en las amnistías lo que yo analizo son los hechos. Si la Asamblea va a analizar los hechos de octubre de 2019 y la amnistía se concede con los 2/3 de los integrantes, usted la concede sobre los hechos y respecto de todas las personas que se involucraron en esos hechos. Por eso, cuidado, en realidad a través de la amnistía provocamos impunidad y violamos la Constitución. Ojalá eso no ocurra el día de hoy. Correcto. Señor Jaime Vargas, en efecto, el presidente de la Comisión de Garantías Constitucionales había manifestado que el 80% de los casos analizados en este informe corresponde a defensores de derechos humanos, de la naturaleza y de derechos colectivos. Hay un grupo también que está contemplado en el análisis de estos casos que tiene que ver con las protestas de octubre. Ahí, ¿qué opinión le merece el criterio que ha expresado el doctor Ismael Quintana? Mire, yo creo que yo siempre digo, hay que respetar el debido proceso, ¿verdad? Nosotros siempre vamos a respetar y pedimos a todas las instancias de la justicia ecuatoriana, aunque se ha revisado las acciones, ¿verdad? Y también ha habido, hasta hemos llegado a conocer de que hay presiones políticos, ¿verdad? En todo el proceso. Y siempre hemos pedido a través de nuestros defensores, diríamos, jurídicos, llevar estos procesos. Mire, yo creo que la Asamblea Nacional, en mi periodo también habíamos pedido, ¿verdad?, este proceso de amnistía a la Asamblea Nacional, donde, actuaron, ¿verdad?, de este nivel de que se revisen procesos por procesos o casos por casos. Entonces, como decía el doctor abogado Ismael, es de que, claro, el indulto es reconocer el delito, ¿verdad?, que uno cometió o no sé, así creo que dice la Constitución, los procesos, pero yo creo que las amnistías es la facultad de la Asamblea Nacional, pero yo creo que tienen que llevar un proceso adecuado, técnicamente y jurídicamente, para revisar este nivel. En caso de acciones del 2019, como decía Ismael, abogado Ismael, es de que, claro, los medios de comunicación, hasta de los políticos, se han manifestado de que Jaime Vargas es el que, o Leonida dice, es el que quemó el edificio, ¿verdad?, de Contraloría, que son los secuestradores, o sea, yo creo que las acciones del 2019 hay que entender de que por qué el pueblo se levantó, ¿verdad? Siempre decir, ¿por qué? ¿Cuáles fueron los motivos para que el pueblo ecuatoriano se levante? ¿Verdad? Si tenemos que llevar un proceso, nosotros siempre habíamos dicho, ahí no estuvimos solamente los indígenas, no estuvo solamente el señor Vargas, un dirigente o 10 personas, ¿verdad? Estuvimos miles y miles y miles de personas, de jóvenes, ¿verdad? De los hermanos afros, montubios, indígenas, ¿verdad? El pueblo ecuatoriano se levantó. En ese sentido, yo creo que en ese marco jurídico tenemos que revisar, o la Asamblea tiene que revisar. Y eso va a permitir de que la Asamblea Nacional tome mejores decisiones. Pero más allá de más allá de las consideraciones, señor Vargas, que usted señala que el pueblo se levantó, hubo una génesis que fue el aumento del precio de los combustibles, esta decisión de haber eliminado los subsidios que lo hizo el gobierno del presidente Moreno en los primeros 2 días del mes de octubre de 2019. ¿Usted no reconoce que hubo excesos? Por ejemplo, el momento que ingresaron abruptamente al Pleno de la Asamblea Nacional, o por ejemplo, cuando hubo denuncias de colegas periodistas que fueron retenidos, algunos utilizan incluso el término secuestrados, en el Ágora de la Casa de la Cultura, o lo que pasó en la zona de Calderón y Carapungo, donde también policías fueron retenidos o secuestrados. ¿Usted no reconoce tal vez esos excesos que también son parte justamente de la discusión respecto de las amnistías provocadas a partir de los hechos de octubre de 2019? Don Jaime Vargas. Yo creo que hay que revisarlo, por eso yo siempre digo, hay que revisar también los términos que se han planteado desde la Fiscalía General del Estado. Es decir, más de no sé cuántos hermanos que fueron, si de nosotros también aplicaríamos a ese nivel, ¿verdad?, de que los hermanos dirigentes jóvenes fueron secuestrados por los policías y torturados por la policía. Y nosotros hemos presentado, mire, por eso digo, Fabricio, de que nosotros presentamos un proceso, o diríamos una demanda, ¿verdad?, de delito de lesa humanidad,
Sí, hasta este momento no han dado respuesta, ¿verdad? Pero para los líderes, para los jóvenes, para los dirigentes, sí se han abierto procesos en todas las provincias del país, ¿verdad? Entonces ahí hay una desigualdad, ¿verdad? Desde el Estado mismo. En ese sentido, yo creo que tenemos que entender a ese nivel. Mira, hay un informe de que la quema de la Contraloría no viene desde el sector de la movilización, diríamos, ¿no? Hay hasta una investigación donde viene desde el Estado. ¿Y por qué no decimos eso? ¿Verdad? Entonces nosotros especialmente siempre hemos dicho de que se respeten los derechos, que se respeten el debido proceso, ¿sí? Y la Asamblea Nacional tiene toda la facultad de revisar, ¿verdad? De revisar jurídicamente, técnicamente, para dar amnistías a los luchadores, y por eso digo, apegado a la Constitución. El doctor sabe muy bien, y no sé cómo podríamos interpretar, abogado Ismael, el derecho a la resistencia. ¿Vamos a resistir los atropellos de nuestros derechos? ¿Verdad? Entonces, son constitucionales, la protesta social, ¿verdad? Entonces, yo creo que ahí la Constitución es la ley máxima que regula, ¿verdad? Entonces, yo creo que tenemos que actuar constitucionalmente, jurídica, técnicamente, y pues la Asamblea Nacional hoy día tendrá que actuar a ese nivel, y pues estaremos pendientes de este caso, cuáles van a ser los resultados, ¿verdad?, de todo este proceso de amnistía. Correcto. Doctor Quintana, justamente sobre el derecho a la resistencia y la protesta social, sobre esto que está consagrado en la misma Constitución de la República, se dice mucho, ¿cómo ir midiendo de manera que no se caiga en estos excesos, pero a su vez sea legitimada este ejercicio de derecho a la protesta? A ver, sí, la Constitución garantiza el derecho a la protesta y a la libertad de tránsito, a la libertad de asociación, de reunión, que finalmente están relacionados con este derecho llamado a la resistencia, pero también los derechos fundamentales, todos, incluyendo el derecho a la resistencia, no son categorías absolutas, pues es decir, yo a pretexto de derecho a la resistencia no puedo salir y paralizarte un servicio público, como ocurrió en Ambato, pues no puedo entrar e invadir florícolas o plantas productoras de leche e impedir que esos productos lleguen a su destino. Eso no es derecho a la resistencia, doctor. Claro. A propósito de derecho a la resistencia, yo no puedo irrumpir y tomarme una institución pública, porque a mí también me encantaría, ¿no? El día de mañana yo no estoy de acuerdo con un fallo de la Corte Constitucional, por ejemplo, entonces voy y me tomo el edificio de la Corte en ejercicio del derecho a la resistencia y mando sacando a patadas a todo el mundo ahí. Y me doy de trompones con la Policía Nacional o con la escolta. Eso no es derecho a la resistencia. ¿Hasta dónde es legítimo? ¿Hasta dónde es legítimo? Encerrar a la gente contra su voluntad en la Casa de la Cultura, manosear mujeres, policías, periodistas, eso no es derecho a la resistencia. Entonces estoy de acuerdo. A ver, para que la Asamblea analice la posibilidad de conceder una amnistía parlamentaria por los hechos de octubre de 2019, lo primero que tiene que dilucidar es que si esas conductas punibles a las que nos estamos refiriendo o eventualmente punibles, realmente se deben entender como delitos políticos y conectarlo con el ejercicio del derecho a la resistencia. Es decir, a ver, tú tuviste una medida del gobierno, la liberación al mercado de los precios de los combustibles. Frente a eso, digamos, se empezaron a presentar una serie de protestas, de manifestaciones. Hasta ahí todo bien. Hasta ahí uno podría entender, sí, hay una suerte de reivindicación social de ciertos colectivos que no estaban de acuerdo con una decisión. Hasta ahí, constitucionalmente, tú estás protegido por el artículo 98 de la Constitución, pero el artículo 98 de la Constitución no te va a proteger para lo que hiciste después, pues, que fue prácticamente paralizar a una ciudad y a un país durante 13, 12 días, cometiendo una serie de delitos. Yo acá no estoy imputando un delito a nadie, por si acaso. Solamente estoy diciendo lo que yo vi por la televisión, que fue la retención contra la voluntad de personas en la Casa de la Cultura, la paralización de servicios públicos, principalmente lo que ocurrió en Ambato, en el Oriente, la destrucción de edificios públicos, como el caso de la Contraloría General del Estado, la toma de la Asamblea Nacional, el maltrato al que sometieron a periodistas, a policías y a militares, y eso no es, mi estimada Belkis, desde ningún punto de vista,
derecho a la resistencia, ni mucho menos puede considerarse aquello como un delito político. Porque además, para que haya delito político, que es por lo cual se pueden conceder amnistías, la intención debe ser subvertir o destruir el orden constitucionalmente establecido. No lo digo yo, lo dice el artículo 99 de la reformada Ley Orgánica de la Función Legislativa de octubre de 2020. Por lo tanto, en ese sentido, difícilmente estas conductas que estamos describiendo y que son las que vimos en los hechos de octubre de 2019 pueden ser calificadas constitucionalmente como delitos políticos. Entonces, si usted me pide a mí una opinión de qué es lo que creo que es y no, el derecho a la resistencia es lo que le he señalado, y bajo esas consideraciones, yo francamente no creo, le soy muy honesto, no creo que la Asamblea deba aprobar y acoger el informe de la Comisión de Garantías Constitucionales para efectos de conceder amnistías en estos casos, porque caso contrario también el mensaje va a ser bien preocupante, ¿no? A pretexto de derecho a la resistencia, usted haga lo que ocurrió en octubre de 2019 y después de 2 o 3 años usted se consigue con sus panas asambleístas una resolución parlamentaria de amnistía y usted jamás va a responder por los delitos que se cometieron a propósito de esos hechos. Ese es el mensaje que le quiere dar la legislatura al país. Bueno, no me asombraría con una legislatura como la que tenemos. ¿Qué opinas sobre lo que acaba de decir Ismael Quintana Jaime Vargas? Porque Ismael Quintana claramente establece una división sobre lo que es el derecho a la resistencia versus lo que podría ser considerado violencia por parte de los manifestantes. Jaime Vargas. Mire, yo siempre respeto los criterios, ¿verdad? Cuando uno es defensor, ¿verdad? De la sociedad, cuando uno se levanta, cuando las autoridades no te escuchan, tienes que salir, ¿verdad?, a reclamar. Cuando uno ha estado en la calle, uno sabe para qué uno actúa a ese nivel, ¿verdad? Porque no podemos esperar para que un gobierno actúe, ¿verdad?, tal cual como pasó, ¿verdad?, con alzas de combustible, ¿verdad? Hasta este momento nadie se ha levantado, ¿verdad?, porque tienen el temor, tal vez, de que por la amenaza del gobierno, ¿verdad?, de que Leonidas Issa, si hace esto, tendrá que ir a podrir en la cárcel. Eso también es un delito, una amenaza. Ya porque es gobierno no tenemos que decirlo nada, ¿verdad? Es una amenaza. Mientras en el Ecuador no hay una pena de muerte, ¿verdad? En ese sentido, yo creo que hoy el gobierno está dando amnistía a todos los, no podría decirlo, enumerar de lo que está pasando, ¿verdad?, en el Ecuador. Yo creo que el derecho a la resistencia viene de un proceso, ¿verdad?, de lucha de los pueblos, de los sectores sociales. No es un regalo, ¿verdad?, ese artículo, derecho a la resistencia, ¿sí? En ese sentido, yo creo que todo lo que pasó en el mes de octubre, si revisas técnicamente, políticamente también, ¿sí?, viene desde el delito viene desde el Estado, ¿verdad? Vino desde el Estado. Mientras nosotros, el pueblo, los sectores sociales, el movimiento indígena, digo, señor presidente, derogue el decreto y sentemos a dialogar, ¿verdad? Y ustedes saben todo lo que ha pasado, todo lo que pasó, ¿verdad? Y yo siempre digo, bueno, si el abogado Ismael vio a Jaime Vargas secuestrando ahí, es un delito. Si a Jaime Vargas vieron botando gasolina ahí en la Contraloría General del Estado, pues reconozco de que sí, ¿verdad? Sube ahí. ¿Usted dónde estuvo? ¿Usted dónde estuvo? Una conmoción social. ¿Usted dónde estuvo, Jaime Vargas? O sea, yo entiendo de que el pueblo, no sé, estuvimos más de 1 millón de personas o más, ¿sí? Y si revisamos este nivel, yo creo que toda esa gente debería estar encarcelado, tendría que tener procesos abiertos, ¿verdad? Entonces, han sido dedicatorias estos procesos. En ese sentido, yo creo que tenemos que revisarlo y siempre lo vamos a decir, de que la Asamblea Nacional tiene que revisarlo, como digo, vuelvo, repito, técnicamente, respetando el debido proceso, pues, casos por casos, si tienen que revisarlo, pues, como le digo, y ahí, pues, si son procedentes las amnistías, pues tendrán que tomar decisiones a este nivel. Y esperamos de que hoy día la Asamblea Nacional, que es el ente, ¿verdad?, facultado a través de la Constitución, pues tendrá que tomar medidas sobre este caso.
Puntualmente, señor Vargas, y retomando la pregunta del Fabricio, permítame insistir, ¿dónde estaba usted en el contexto de las protestas y cuál es el delito del que se le acusa particularmente a usted? Bueno, a mí me han acusado por varios temas, es decir, el tema de secuestro, ¿verdad? Jaime Vargas secuestró a 9 policías, ¿verdad? Eso es un delito. Otro delito es de que Jaime Vargas quema de Contraloría General del Estado. Sí, y otro Jaime Vargas incitación a la discordia, paralización de bienes públicos. Otro delito es de que delito al odio, ¿no? Hay 7 procesos abiertos. En ese proceso hemos estado, presente, ¿verdad?, en todo el proceso, pero hasta este momento no ha avanzado absolutamente nada, y hemos dicho de que estamos aquí, presente, seguimos aquí en nuestro territorio, vivos y dispuestos a seguir colaborando con la justicia para que haya la verdad. Aquí hay que conocer la verdad, qué es lo que pasó en el mes de octubre. Y eso es el que tiene que saber el pueblo ecuatoriano, ¿verdad? Entonces, estamos llevando este proceso y esperamos de que hoy día la Asamblea Nacional revise y tome mejores decisiones en bien del país, Correcto. Entonces, esperamos de que hoy se dé resultados. Correcto. Doctor Quintana, en este caso puntual, 7 procesos abiertos, ninguno con sentencia todavía, similar a lo que ocurre con otros casos a propósito de las protestas de octubre de 2019. Han pasado cerca de 2 años y medio, un poco menos, quisiera un criterio suyo respecto de lo dicho por Jaime Vargas. Si realmente hubiera ocurrido, conforme se los ha acusado a varias de las personas involucradas en las protestas de octubre de 2019, ya deberían estar sentenciados, dijo. Sí, bueno, probablemente no se conoce que en Ecuador la justicia camina a paso de tortuga, así que los procesos penales, como muchos procesos de otra naturaleza jurídica, tardan años completos, es decir, tampoco es que podemos esperar que en 2 años exista sentencia condenatoria ejecutoriada y que todo el mundo esté privado de su libertad. Fiscalía tiene varios problemas, entre ellos un problema de déficit de fiscales, eso es cierto. El segundo problema es el tema de que los jueces probablemente gavetean estos casos que se constituyen en papas calientes, no lo vamos a negar, porque tienen un tinte y un matiz político, y esas son condiciones sumado a la ralentización clásica, histórica de nuestro sistema judicial. Eso hace que con esos 3 factores usted al día de hoy, después de 2 años y pico, no tenga todavía procesos con sentencias condenatorias. Pero eso no quiere decir que eventualmente no pueden llegar. ¿No pasa por un tema de ausencia de pruebas? Se lleguen a dictar sentencias absolutorias, perdóneme. ¿No pasa también por un tema de falta de pruebas Claro, que permitan comprobar los hechos? Y yo le voy a añadir, casos doctor, solamente le quiero añadir algo a lo que dice Belkis. El tema de la Contraloría, por ejemplo, el tema del edificio de la Contraloría, sobre lo cual se han dicho un montón de cosas y un montón de tesis, y al menos yo no tengo claridad sobre ese tema, doctor. Ese es un caso que está parado, está caído, y hubo los intentos de llevar a personas acusadas por este tema y quedó ahí básicamente por un problema de Contraloría mismo. Me refiero a la institución que no quería presentar la acusación particular porque tenía un problema con su seguro. Ahí fíjese usted que Fiscalía tuvo que cambiar el tipo penal por el que estaba inicialmente buscando procesar a las personas involucradas en esos hechos, precisamente porque de lo que yo he leído y supe es que el seguro que cubría a la infraestructura física de la Contraloría les había dicho que si este tema se llevaba por ese delito, el seguro no iba a cubrir la reconstrucción de la parte del edificio que fue destruida, quemada. Entonces, se supone que por eso Fiscalía cambió el tipo penal. Otros dicen que no, que era por falta de pruebas. Finalmente esa es una pregunta que se la tendría que hacer a la fiscal general del Estado, que es la titular de la acción penal pública. Yo no lo soy, yo soy una simple persona que lee las cuestiones y que en este caso, al igual que ustedes, ve que ese proceso no ha avanzado. A mí me encantaría que estos casos hubiesen avanzado precisamente para que al día de hoy lleguemos a una discusión en la Asamblea Nacional donde se tengan mayores elementos de juicio. Es decir, bueno, estos temas ya están procesados, condenados, y además se trata de delitos que no son susceptibles de amnistía. Entonces, habrá que ver finalmente las decisiones en la legislatura. Ustedes saben, Fabricio lo sabe más que todos nosotros, y usted también, Belkis.
pues en la legislatura poco nada importa a veces la Constitución, peor la ley orgánica, la función legislativa, sino sencillamente los votos y la decisión política. Si al día de hoy existen 91, 92 votos para aprobar ese informe, se va a aprobar, pese a las observaciones que todo el mundo pueda hacer, penalistas, constitucionalistas y todo el mundo respecto a este tema, se va a aprobar. Y bueno, en estos casos, los procesos penales, refiriéndonos a lo que usted preguntaba, Belkis, quedan totalmente extinguidos. Es decir, el efecto de una amnistía, como le decía yo al inicio de esta charla, es que los procesos que se han iniciado y que no han llegado a sentencia condenatoria se extinguen. Las condenas que eventualmente se hubiesen llegado a dictar se extinguen. Y los procesos que no se han iniciado no se van a poder iniciar jamás por efectos de esta resolución parlamentaria. Eso es realmente lo preocupante de lo que hoy se va a debatir. Doctor Quintana, pero Jaime Vargas justamente decía, a mí me acusan de incendiar edificios, de secuestrar policías, de secuestrar periodistas, y él de alguna manera se defiende y explica dónde estuvo ese día. Digamos, aquí, doctor Quintana, ¿podría haber algún tipo de valoración sobre esta explicación que acaba de señalar Jaime Vargas, que no termina siendo el autor material de estos delitos con base en lo que él está diciendo, doctor Quintana? A ver, bueno, yo no puedo decir asegurarle que él es o no es el autor. Es una cuestión, insisto, que le corresponde y le correspondería investigar a la Fiscalía. Ni siquiera la Asamblea Nacional puede hoy, a través de la resolución parlamentaria, decidir quién cometió y quién no cometió los delitos. Vuelvo a insistir, la Asamblea no se va a referir a eso, se va a referir a los hechos. Y en los hechos, si usted me pregunta a mí, yo sí vi a un Jaime Vargas, por ejemplo, llamar a la fuerza pública a quitarle el apoyo al gobierno. Entonces, difícilmente eso pudiésemos calificarlo como delito político, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas... ¿Eso cómo se llama? ¿Eso cómo se llama? ¿Sedición? ¿Cómo se llama? ¿Cuál es la tipificación ahí? ¿Cuál es la figura? Ah, efectivamente, esa, la que usted ha señalado, Fabricio. Claro. Entonces, ese tipo de cuestiones son las que se deben analizar, pues, para efectos de determinar si esa conducta, que es, según el Código Penal, punible, es o no susceptible desde el punto de vista constitucional de una amnistía parlamentaria. Y estoy citando un ejemplo nada más, porque, claro, yo no puedo decir que Jaime Vargas incendió el edificio de la Contraloría, se tomó la Asamblea Nacional, paralizó servicios públicos, porque yo no soy el fiscal que está investigando el caso. Pero sí hay cosas que yo como ciudadano vi eso, vi la retención contra la voluntad de personas en la Casa de la Cultura. Esos son los hechos de octubre de 2019. Caso contrario, yo viví en otro país y en esos días esos hechos no pasaron en Ecuador, pasaron en Eslovenia. Entonces, esas cosas hay que analizarlas porque sobre eso se va a pronunciar, insisto, la Asamblea Nacional. Entonces, hay que reconocer, en octubre de 2019 hubo algo más que excesos, ¿no? Algo más que excesos. Y esos algo más que excesos están en muchos casos tipificados como delitos en el Código Orgánico Integral Penal. La cuestión está en dilucidar si esos delitos califican o no como políticos para efectos de que puedan pasar el tamiz de la Asamblea Nacional y además revisar cuidadosamente las restricciones que establece la propia Constitución para efectos de conceder la amnistía. Y punto final. Nada más, nadie está discutiendo que la legislatura no puede conceder la amnistía. Lo único que estamos diciendo es que sobre esos hechos hay delitos no amnistiables y hay conductas que no son delitos políticos y que se constituyen en delitos comunes y que por lo tanto no podrían entrar al análisis que hoy tiene que hacer el Pleno de la Asamblea. Ahí me gustaría, en cambio, pedirle una reflexión a Jaime Vargas. Yo le pregunto a Jaime Vargas, con base en lo que acaba de decir Ismael Quintana, ¿usted pudo haber incurrido en el delito de sedición durante los hechos de octubre del 2019? Jaime. Mire, por eso yo siempre digo, ¿no? O sea, aquí el que nada debe, nada teme, siempre lo diré yo. Y he dicho, y ratifico lo que dice el abogado, es de que la justicia ecuatoriana, yo creo que en todo nivel, o sea, más se ha politizado, ¿verdad? Actúan políticamente todo el sistema de justicia ecuatoriana, ¿verdad? Todo el sistema de justicia ecuatoriana. Y yo hago una comparación cuando el señor presidente Lasso, cuando perdió, las elecciones anteriores frente a Lenín Moreno, decía, convocaba al pueblo ecuatoriano y hasta dijo que
que si hay que quemar o incendiar Incendiar el CNE. la ciudad, ¿verdad? No sé si se acuerdan de eso. Sí, no lo dijo Lazo, lo dijo Andrés Páez Benalcázar, ex candidato a la vicepresidencia. Andrés Páez creo que dijo así. Fue. Y para esa gente eso no es delito. Eso no es delito, ¿verdad? Y yo hago siempre esas comparaciones, ¿no? Entonces ya porque aquí es indígena, porque es dirigente, porque aquí me cae mal, ¿verdad? Aquí yo creo que en el sistema de justicia ecuatoriana también el racismo reina en todo nivel. En ese sentido yo creo que tenemos que ratificar, y yo ratifico mi posición de que la justicia tiene que hacer todo el esfuerzo de garantizar el debido proceso, y pues en ese proceso tendrán que identificar los delitos, ¿verdad?, cometidos, ¿verdad? Y pues eso tendrán que dar, ¿no?, los resultados. Y siempre hemos dicho, y si tenemos que estar en la cárcel por defender o por hacer manifestaciones, pues tiene que darse. Mire, en el año 2012, 2017, ¿no?, cuando hubo estas acciones en Saraguro, sí, los 29 de Saraguro, sentenciaron a 4 años de prisión a 29 compañeros y compañeras, ¿sí? Y volvieron otra vez. O sea, el sistema de justicia nunca actúa aplicando el debido proceso. Y después de un largo proceso, en mi periodo, se liberó y fueron inocentes, ¿verdad?, todos los compañeros y compañeras, 29 compañeros que estaban en el proceso, ¿verdad? O sea, con un proceso abierto. En ese sentido, yo espero de que hoy día la Asamblea Nacional actúe a ese nivel. Actúe, sí, con precisión, ¿verdad? Con precisión, revisando jurídicamente, técnicamente, y eso es lo que siempre vamos aquí. No estamos pidiendo favor a nadie, sino que la Asamblea, y no sé quiénes nomás están, porque me han dicho de que se ha pedido, no sé, un sinnúmero de compañeros y compañeras. Esperamos de que los compañeros que estén en la lista sean personas que verdaderamente han estado en la defensa de la vida, del territorio, de la naturaleza, de los derechos humanos, ¿sí? Y pues hoy día estaremos pendientes, ¿no?, de que qué resultados va a dar la Asamblea Nacional, y yo diría de que la Asamblea tiene que analizar pensando en el Ecuador, pensando, ¿verdad?, en un debido proceso que se tienen que aplicar. Correcto, señor Vargas. Doctor Quintana, brevemente, un análisis respecto del procedimiento como tal, porque días atrás hubo una denuncia que se presentó ante el Consejo de Administración Legislativa en el sentido de que el informe no sería legítimo porque en el momento de su presentación a la presidenta del Parlamento no contaba con las firmas de los integrantes de la comisión que analizó las amnistías. La denuncia la presentó el asambleísta Fernando Villavicencio. Días después retiró esta denuncia porque se alertaba de que corría riesgo el análisis de este tema en el Pleno de la Asamblea Nacional, pero finalmente, ¿cuál es el criterio ahí? ¿Qué es lo que dice la norma y qué decir respecto de la legitimidad del documento? Ustedes también conocen el procedimiento parlamentario. Cuando este tema llegó a la Comisión de Garantías Constitucionales, la comisión tenía que instrumentar un procedimiento muy sumario, donde se recabó los aportes de expertos, de las propias personas involucradas en los hechos que se estaban estudiando en la comisión. Producto de eso, supuestamente se aprobó un informe que debía ser luego puesto en consideración del Pleno de la Asamblea a través de la presidenta de la legislatura. Ahí hubo el problema de las dichosas firmas, todos lo vimos por televisión, asomaba la firma electrónica del señor Cabascango, que es el presidente de la comisión, y el resto de las firmas de los integrantes de la comisión no asomaban, y en esas condiciones el informe fue enviado. Al parecer luego se rectificó el tema de las firmas, finalmente hay un informe, y hoy el procedimiento indica que ese informe tiene que ser debatido en una sola discusión, como plantean los artículos 99, 100, 101 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, en una sola discusión, y se debe tomar la decisión. En este caso, no hay más que o acoger ese informe que elaborado mal o bien la Comisión de Garantías Constitucionales o desestimarlo. Y para acoger el informe se requiere, según el artículo 102 de nuestra Ley Orgánica de la Función Legislativa, al menos
la mayoría calificada, es decir, la correspondiente a las 2/3 partes de los integrantes del Pleno. Por eso yo hablaba de que el quórum establecido en la ley es un quórum altísimo, son 91, 92 votos que se van a requerir y que probablemente no los van a tener. Es decir, en esto habrá que ver si hay otras consideraciones extra, tema amnistía, que van a jugar a hacer o no hacer el quórum hoy. Ustedes saben a lo que me refiero, los intentos por iniciar el trámite de destitución contra Llori y otros miembros del CAL y ese tipo de cuestiones van a incidir seguramente en la consecución del quórum, que insisto son 91 o 92 voluntades para aprobar el informe. Si es que se aprueba el informe, ya sabemos cuál va a ser el efecto, son los que le he comentado, tienen una incidencia derecha sobre los temas penales que se hayan iniciado, que se estén iniciando, que se estén por iniciar o que ya hayan llegado eventualmente a sentencias condenatorias. Es decir, aprobada la resolución parlamentaria, dice nuestra ley, si es que se concedería la amnistía, eso se notifica a las autoridades competentes, es decir, Fiscalía y jueces, e inmediatamente de aprobada la resolución parlamentaria, toda acción penal queda extinta. ¿Ah? Toda acción penal queda extinta. Por eso hay que estar atentos al debate de hoy, sin perjuicio de que luego se publique esta resolución en el registro oficial. La otra cara de la moneda sería que la legislatura obre con corrección, respete los límites que la Constitución le impone a la facultad de conceder amnistías y, dada la naturaleza jurídica de este instituto, luego del debate, luego de analizar el informe de la comisión, desestime, no acoja, rechace y lo archive, porque eventualmente al ser, como le decía, un tema de hechos generales, donde no voy a analizar casos concretos, sino los hechos y todos los involucrados en esos hechos, pues lamentablemente estaríamos metiendo en un mismo saco a personas que cometieron delitos comunes, que no son políticos, y que cometieron delitos que constitucionalmente no son amnistiables, y otros que probablemente sí son, como decía Jaime Vargas, auténticos luchadores sociales que probablemente podrían hacerse beneficiarios de una amnistía parlamentaria. El problema, que le decía Belkis, es que la naturaleza jurídica de este instituto impide separar casos o analizarlo concretamente o sacar o excluir cuestiones. O concedes a todos por esos hechos de octubre de 2019 o les niegas la amnistía a todos. El tema es que si se niega el informe, ahí qué pasaría, no se lo puede volver a tratar en un año, me parece, ¿no? Naturalmente, si es que se negase el informe de la Comisión de Garantías Constitucionales, el efecto es que no se puede volver a tratar este tema durante el siguiente año a partir del día de hoy en que culmine este debate. Hablamos si es que se llegase a negar, pero ¿qué pasa si es que no hay resolución? O sea, si es que no se logra los 92 votos o para aprobar el informe o para negar las amnistías. No sé si aquí aplica esto que dicen algunos del limbo jurídico. O sea, para mí no hay resolución simple, pero ahí ¿qué pasaría, doctor? Claro, no, sencillamente equivale a que no te pronunciaste sobre el tema y por lo tanto no has concedido la amnistía ni tampoco la has rechazado expresamente. Sencillamente entramos a estos limbos que nos encanta y que nuestra ley de la función legislativa nos deja tanto en muchos casos como en estos, en los cuales, el tema queda ahí para en algún momento retomarlo si es que hubiese los votos para ir o por la aceptación y concesión de la amnistía o por la negativa del informe y el rechazo, ¿no? Entonces, en todo caso, veamos cuál es el escenario que se presenta. Hoy, sin duda alguna, va a ser una sesión atropellada y yo me aventuro a decir que hay otros temas que van a enlodar la discusión de las amnistías hoy en el Pleno de la Asamblea Nacional. Correcto, doctor. Señor Jaime Vargas, un criterio respecto de lo dicho y también a propósito de la expectativa, ¿alcanzarán los 92 votos en la Asamblea? Sí, ratifico lo que dice el doctor. Yo creo que si se va a dar o si se da, pues la amnistía va a ser a ese nivel, ¿verdad? ¿Se da a todos o a ninguno? En ese proceso, pues, yo no he hablado con ningún asambleísta hasta este momento y espero hoy día hablar con el presidente de la CONAIE y ver cómo van los casos, ¿sí? Y yo creo que todas las acciones que se están dando en la Asamblea Nacional, pues preocupante, ¿verdad? Es preocupante. Sí, espero de que hoy día tomen decisiones a este nivel. Si otros casos peores en el Ecuador o para el Ecuador, pues se han dado, ¿verdad? Es decir, el caso Pandora Paper,
¿sí? Que han sido graves delitos contra el Estado, ¿sí? Entonces yo creo que la Asamblea Nacional tiene que actuar, ¿sí? A ese nivel, y esperamos hoy día, bueno, voy a conversar con el presidente, no he conversado con ningún asambleísta sobre el caso, ¿sí? Y espero de que la Asamblea Nacional trate de analizar, ¿verdad? Debatir, abrir, ¿verdad? Un espacio de debate en la Asamblea Nacional sobre este caso y pues tomen mejores decisiones. En ese sentido, pues nosotros siempre estaremos pendientes. Sí, sé de que ha habido varias reuniones con nuestros legisladores del movimiento indígena y pues sé de que están revisando y esperamos de que actúen con un debido proceso apegado a las obligaciones que tiene la Asamblea Nacional. Correcto. Quiero agradecerles a los dos por esta interesantísima charla con la intención justamente de entender lo que va a tratar hoy la Asamblea Nacional. Decía Ismael Quintana y recordaba que justamente la Ley Orgánica de la Función Legislativa establece que sea en una sola discusión, pero eso no significa que sea el mismo día. O sea, la sesión podría no cerrarse, sino que podría suspenderse si es que obviamente esto se dilata. Veamos cómo se resuelve el tema. Doctor Ismael Quintana, gracias por el tiempo. Que tenga un buen día. A ustedes igual, un abrazo, buenos días. Gracias. Don Jaime Vargas, muy gentil. Muchas gracias, Fabricio. Un fuerte abrazo. Muy amable. Jaime Vargas, expresidente de la CONAIE. Ismael Quintana, constitucionalista, hablando aquí a primera hora sobre las amnistías que se debaten esta tarde en el Pleno de la Asamblea Nacional. Se requieren 92 votos justamente para aquello. Y le agradezco al jurista Gustavo Chiriboga, siempre pendiente de nuestros programas. Vea usted, no lo tenía en el radar, Gustavo, y gracias por recordárnoslo. El 30 de julio del 2020, la Asamblea aprobó amnistía para 20 dirigentes indígenas de Cañar. No lo tenía en el radar, gracias a Gustavo por su gentileza de este aporte. Con 112 votos afirmativos, 2 en blanco y 19 abstenciones, esto publicó Diario El Telégrafo en esa fecha, el Pleno de la Asamblea aprobó la solicitud de amnistía para 20 autoridades indígenas, líderes que fueron procesados por administrar justicia indígena en San Pedro de Cañar. Votación que fue en bloque. Se realizó luego de 5 horas de debate en la sesión 678 del Pleno de la Asamblea Nacional. Fue en el contexto de la pandemia y fue una sesión mediante Zoom. Esto también lo recogió Diario El Telégrafo en su momento. Gracias por ese aporte, doctor Gustavo Chiriboga. No lo recordaba, vea usted, seguramente no lo recordaba porque la sesión fue telemática. Bueno, 8:03 en la mañana. Voy a la pausa. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.